dejó a los jesuitas? Yo no la dejé. Ya en España, gracias a mis estudios de teología, que fueron muy profundos, me tocaron profesores excelentes y un momento mundial también muy rico. Ya en España empecé a sentirme ideológicamente golpeado por la injusticia, por la pobreza, por todo lo que ocurre en el mundo. Y en aquel tiempo España era como tercer mundo, era terrible. Fui educador de un colegio de jesuitas en León y con los más entusiastas de mis alumnos organizamos eso que salió en la presentación de una experiencia de trabajo en las minas de carbón de Higüeña, en la zona noroeste de España. Y eso fue terrible para mis alumnos y para mí, porque ahí vivimos así, en directo, muscularmente, digamos, vivimos la explotación indigna de los trabajadores mineros del carbón, pues. Entonces, cuando llego a Bolivia, llego de la dictadura de Franco, llego a la dictadura de Banzer, y aquí había motivos de sobra para irse radicalizando políticamente. Cosa que me ocurre en la práctica cuando conozco a Filemón Escobar, que ahora está muy enojado conmigo, pero Filemón fue el que me golpeó. La noche que lo conocí me dio una charla de 2 horas, me golpeó, me hizo caer del caballo como a San Pablo, y a partir de ese día me volví marxista, leninista, trotskista, todo junto. Y claro, en la Compañía de Jesús, por órdenes de Roma, me dijeron que no estaban dispuestos a que en Bolivia se repitiera lo que había ocurrido en Centroamérica, donde los jesuitas estaban en la guerrilla, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, estaban en la punta de la subversión. Y no querían que eso se repitiera en otros lugares y por tanto me dijeron que o dejaba la militancia política o dejaba la compañía. Negociamos un año entero, porque mi superior era muy humano y muy inteligente, pero al cabo de un año, justo a los pocos días de la muerte de Luis Espinal, ni modo, pues tuve que aceptar que no me lo permitían y tuve que dejar. ¿Y Adrián le ha cantado alguna vez a Dios? Por supuesto que sí. A diferencia de Rafael, por ejemplo, mi inicio, podríamos decir, primero la lectura. Cuando me fui a la Argentina me preguntaban muchas cosas de mi país que yo desconocía y me daba vergüenza, era un ignorante. Hasta ese momento creo que lo que había leído sin figuritas eran las elecciones, digamos, ¿no? Entonces mi cultura era un espanto. Pero a partir de ese momento empecé a involucrarme más en el tema de la historia de mi país, de la realidad de mi país y todo, y en esa búsqueda que hace un ser humano para encontrar una satisfacción a una serie de interrogantes, me sumergí también en el campo del marxismo. El leninismo, Lenin para mí fue un paradigma muy importante. También en el Partido Socialista. Claro, yo he sido miembro del Partido Socialista 1, militante y he sido dirigente de la... ¿En tiempos de Marcelo todavía? No, en los últimos tiempos de Marcelo, cuando Marcelo todavía fue a Sucre a dar unos hermosos cursos y discursos muy buenos, pero donde me involucré con mucha fuerza fue cuando estaba estábamos con Roger Cortés, Walter Delgadillo, en fin, toda esa pléyade de gente muy interesante, muy linda del Partido Socialista. Y yo era ateo, absolutamente, pero ocurrió algo en mi vida que cambió totalmente. Esto te estoy diciendo del año 1995, en que tuve la oportunidad de conocer a Dios. Y eso me cambió absolutamente, me tiró abajo toda la estantería en gran medida, pero me hizo encontrar con un ser que es tan real como este vaso, como lo que nosotros estamos viendo en este momento, y que puedes tener una comunicación, una comunión plena con Él. Y sí, le he cantado a mi Señor, le canto todavía, y bueno, ha sido una cosa realmente extraordinaria en mi vida, sobrenatural, absolutamente sobrenatural, pero muy interesante. Y dentro de la orden a la que pertenecía Rafael, ¿estaba de acuerdo con el celibato? Ah, claro, el celibato es un tema que se suele entender mal, y se entiende mal por culpa de la Iglesia Católica. Hay dos comprensiones o dos niveles diferentes. Uno es aquel
en el cual el celibato se le ofrece a uno como una vocación personal, cosa que no siempre ha sido meramente religiosa. Ha habido científicos que han vivido célibes porque la única forma de dedicarse así 100% a la ciencia era en estado de celibato. Y eso viene de los primeros tiempos del cristianismo, cuando nacen las congregaciones de monjes y de monjas que optan voluntariamente por el celibato y por la pobreza y por la obediencia, en el fondo, esto fue lo que ocurrió en el siglo III, como una forma de rechazo a ese cristianismo estatizado que empezó con el emperador Constantino, ¿no ve? Entonces, en protesta contra esa estatización, contra esa conversión del cristianismo, que era un movimiento que se convierte de pronto en iglesia institucional, surgen las organizaciones, las comunidades de monjes y de monjas. Ahora, de ahí, por un proceso complejo de sub y bajas, de pronto la autoridad máxima de la Iglesia, los diferentes papas, deciden aplicarles el celibato obligatorio a todos los que quieren ser curas, y no tiene nada que ver, pues. Una cosa es la vocación de monje o de monja que quiere vivir en comunidad, alejados del mundo, en pobreza y en obediencia y en castidad. Y otra es la vocación de uno que quiere ser servidor de la comunidad, que quiere ser el presbítero, el acompañante, el pastor, que dicen los evangelistas. Y de pronto de arriba le dicen, condición ser célibe, pero oiga, ¿de dónde, cómo se cocina eso, no? Y en la práctica eso ha desacreditado tremendamente al celibato, porque en la práctica la mayoría de esos sacerdotes que no tenían vocación de celibato, sino que lo tuvieron que asumir como una imposición institucional, no lo han practicado. Y Brian está sintiendo. ¿Qué opina respecto a que los sacerdotes no debieran casarse o debieran? Es que ha hecho una referencia muy importante, Rafael, que vale la pena puntualizarla de alguna manera, en el sentido siguiente, de que la Iglesia, los fundamentos establecidos por Constantino cuando funda una religión, una iglesia, lo que acaba de decir Rafael, por ejemplo, no es un tema bíblico. Es decir, no hay una imposición para el celibato. Por ejemplo, Saulo de Tarso, que lo conocemos a Pablo, él dice, yo estoy optando por ser célibe, pero porque veo que es lo más conveniente para mí. Pero sin embargo, dice también, no quiere decir que eso sea una condición sine qua non para evangelizar. Ninguna imposición. No es una imposición, y eso es bíblico. Lo que no es bíblico es decir que haya el celibato como tal. No, o sea, no lo encuentras en la Biblia. Muy bien. Raúl, hay preguntas de la gente. Así es, efectivamente, llega la pregunta de Saúl de la ciudad de La Paz. En uno de sus artículos dice, usted ha señalado que se preciaba de no haber sido nunca un yunque. ¿No lo fue ni con el presidente Morales, señor Puente? Tengo que decir que no lo fui, no. Ni con el presidente Morales, a quien he apreciado, de quien me considero amigo y a quien le mantengo lealtad y adhesión, pero al que nunca dejé de decirle lo que pensaba que había que decirle. Resultado de eso, tuve un gran conflicto con él cuando fui viceministro. Resultado de eso, tuve otro conflicto con él cuando renuncié a la prefectura de Cochabamba. Y estoy convencido de que la limitación más grande que padece en este momento nuestro gobierno es esa generalización del yunquerío, por el cual una tremenda cantidad de dirigentes, de gobernantes, de gente que juega papeles más o menos significativos, se esmeran permanentemente en decir lo que creen que al presidente le va a gustar escuchar. Y claro, a ese paso las cosas van definitivamente mal. Somos pocos los que podemos decir eso, yo lo digo con mucha satisfacción, nunca he sido un yunque de nadie. Bien. Rafael, ¿cómo fue esa experiencia de adoptar un hijo? Bueno, no fue, todavía estamos empezando. Una de las grandes desgracias que padecemos en el país es el enorme abandono, el doble abandono en que viven los niños que se han quedado sin familia. Porque aunque vayan a parar a un buen hogar de niños, que los hay buenos, pero son buenos en el sentido de que alimentan bien a los niños, los tratan bien, los tienen limpios y bien abrigados.
e incluso pueden facilitarles aspectos educativos interesantes, pero el cariño materno y paterno no se lo pueden dar, es imposible. Entonces solo en Cochabamba hay 1.800 niños y niñas institucionalizados. Y cuando uno va a un hogar de esos, le duele el corazón que los niños de 2 a 3 años inmediatamente empiezan, va a ser mi papá, yo quiero que sea mi papá, tú vas a ser mi mamá. Un hambre de papá y mamá que a partir de los 4 o 5 años ya no la expresan porque ya ven que es perdido el caso, que se van a quedar huérfanos toda la vida. Y el Estado, más allá de este gobierno, el Estado nunca ha entendido cómo hay que tratar a esos niños y cómo la única solución real es la adopción, que tiene riesgos, por supuesto. Toda opción en la vida, toda solución en la vida te conlleva riesgos. Pero es terrible que supuestamente en aras del bien de los niños y de su seguridad, lo único que se hace permanentemente es trancar y dificultar las adopciones. Cuando yo fui diputado, ¿Está pasando eso actualmente? Claro que sí, peor que antes, porque en estos últimos años nuestro gobierno no ha querido renovar convenios internacionales de adopción. A partir de un enunciado teórico que puede ser entendible, ¿no? El ideal es que nuestros niños sean adoptados por nuestras propias familias bolivianas. Ya, qué bonito. Pero resulta que nuestras propias familias bolivianas no los adoptan. En primer lugar, porque la mayor parte tienen hijos, y más bien de sobra que de falta. Y en segundo lugar, porque no hay cultura de adopción. Y en cambio, cuando vienen parejas de Europa y de Norteamérica a adoptar niños, vienen con una increíble vocación y no les importa si el niño o la niña es negrito o feíto o enfermo. Yo conocí una pareja española que vino y se hizo cargo de una niña recién nacida que resultó que había nacido con sífilis. Pues se tiraron 2 meses más fuera de lo previsto aquí en Cochabamba hasta curarla y se la llevaron. Y hace pocos meses se sabía una pareja italiana que se ha llevado en adopción en Italia, pero en un proceso que había empezado antes de esto de la no renovación, una niña con parálisis cerebral. Eso es vocación. Lo está diciendo, eso es vocación, vocación de servicio. Pero bueno, aquí quiero contarles, Adrián, no tiene que, gastar dinero, ni en el dentista, ni en un abogado, y creo que ni en el estadio, porque también tiene un hijo futbolista. A todos estos profesionales los tienes a tu alcance. 6 hijos. 6 hijos. 6 hijos en 2 gestiones. 2 en la primera gestión y 4 en la segunda. Hijos maravillosos que me ha regalado mi señor. 3 varones, 3 mujeres. Muy equilibrado el tema. Adrián, el mayor, que es un excelente abogado, que vive acá en La Paz. Andrea, que vive en Cochabamba, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación. De la segunda gestión viven conmigo en Santa Cruz Héctor Alejandro, que está estudiando Ingeniería Comercial. Horacio, que está en la reserva de Die Strongest, un muy buen jugador y que creo que pronto ya se lo va a ver y se va a escuchar su nombre, estoy seguro. Natalia, que ha entrado recién a la universidad a seguir la carrera de odontología, pero ella está más inclinada para el tema de la medicina. Y Valentina, que es la menor, la guaguita de la casa. La guaguita, la cambita, ella nació en Santa Cruz. Adrián nació en La Paz, Andrea en Tarija, Héctor Alejandro en La Paz, Horacio en México, Natalia en La Paz y Valentina en Santa Cruz. Familia plurinacional. Sí, plurinacional.